cuarto. Cuarto. Sí. Sí. Primero, Elisa Carrió. Elisa Carrió, Carmen Polledo, Fernando Iglesias. Y bajo, el lugar de Fernando Sánchez. Exactamente. Y Paulo Oliveto 5. Y Paulo Oliveto 5. Buenas colocaciones de Elisa Carrió, ¿eh? 3 de 5. Sí. 3 de 5. 3 de 5, sí, en realidad... ¿Sobre cuánto? ¿6 o 7 para sacar? Y no sabemos, depende de... 5 es muy bueno ya, ¿no? Sí. 5 creemos que es un número... No, 5 entran, no sé si entran 6. Por eso, sí, dependerá de ahí. Dependerá del electorado, no de nosotros. Sí. Vos que te has dedicado a esto durante... Él está muy metido en el tema parlamentario, es una especie de asesor de élite en esos temas. ¿La política argentina puede investigar la corrupción? Lamentablemente lo tiene que hacer la política. Lo debería hacer el Poder Judicial y no lo ha hecho. Y esto desde hace mucho tiempo, desde por lo menos de la irrupción en política de Elisa Carrió en el 95, que fue la primera vez que ocupó un cargo electivo. Le tocó dedicarse a investigar jueces. En ese momento todavía la Cámara de Diputados sacaba a los jueces de su cargo y ella integraba la Comisión de Juicio Político. Y así no había Consejo de la Magistratura. No había Consejo de la Magistratura, así empezó a investigar la corrupción. Siempre se vio con que tenía que ella como diputada hacer las denuncias que no hacían los fiscales y que mucho menos impulsaban los jueces. Hoy han cambiado algunas cosas, los jueces son muy permeables al viento político y haber visto un cambio de gobierno los hizo avanzar un poco, pero me parece que tienen que ser independientes en serio, no les tendría que importar quién gane y empezar a avanzar de verdad. Doctor, una consulta. Todo lo que pasó con el kirchnerismo, más o menos lo conocemos. Puede haber todavía un montón de cosas que se aclaren, pero las causas principales desde Otesur para abajo las conocemos. Hay 3 o 4 cuestiones de la gestión de Cambiemos que son: el juez electoral en La Plata, que es Juan Manuel Culota, la designación fue declarada inconstitucional por el doctor Recondo. Un juzgado muy sensible, se va a discutir la elección en la provincia de Buenos Aires, y es un hombre muy allegado a ciertos sectores del Ejecutivo. Carlos Maíque, esa casación penal por decreto, mucho cuestionamiento. Declararon muy rápido la falta de mérito de Gustavo Arribas y esto arrancó con la designación por decreto de 2 jueces de la Corte. Estos 4 casos y me olvido de alguno. Digo, la coalición cívica, ¿cómo los evalúa? Que es muy firme siempre en cuestionamiento. Bueno, Elisa Carrió convalida. Pidió investigar arriba, ¿no? Por eso. Elisa Carrió. Sí, yo creo que son temas distintos. Sí, pero en cada caso sí. ha tenido Carrió una posición. En su momento, con la nominación en comisión de los jueces de la Corte, entendió que no era lo correcto. Igualmente eran candidatos que apoyaba y tuvo una diferencia en ese momento con el gobierno. Fue la primera diferencia que creo que se saldó porque se siguió con el trámite normal de designaciones y fueron finalmente aprobados ambos por amplia mayoría en el Senado, así que en ese caso me parece Pero Culota en La Plata, digo, porque antes había que correr a uno que era muy kirchnerista y ahora El juzgado de La Plata yo lo conozco como me dedico, además soy coapoderado del partido y conozco el caso. El juzgado de La Plata está vacante desde hace 3 años más o menos, desde la muerte de Manuel Blanco, que era el juez federal histórico. Y lo pusieron a Durán. Durán era un secretario que fue cuestionado por ser secretario y haberlo designado al Consejo de la Magistratura. Finalmente se va Durán y empieza Servini de Cubría a subrogar. La doctora Servini de Cubría tenía que además preparar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y era mucho tener la mitad del padrón electoral, por eso el Consejo ya renuncia y el Consejo tuvo que designar a otro juez federal. La verdad que lo designa el Consejo con el criterio que tiene el Consejo y hay un juez de La Plata que, como usted dice, lo declara inconstitucional. La verdad que eso creo que está pelado. Nosotros no vemos un problema ahí porque fue la decisión del Consejo por la mayoría que corresponde por ley. No hay mayores Juan Manuel, problemas. ¿por qué decirle no a Lustó? ¿Por qué le dijeron que no? La verdad que Lustó, me cuesta entender cuáles son las pretensiones de Lustó. Lustó sí tuvo una posición que nosotros apoyamos en el 2015, que era, digamos, las elecciones habían sido muy adelantadas, las de la ciudad respecto a la elección nacional. Después él decidió votar por algunos candidatos que no eran los candidatos de Cambiemos. Él, como dirigente político, prestar su legitimidad a otros candidatos. Finalmente, su opción fue por la de Margarita Stolbizer. Y sí quiso integrar el gobierno frente a un ofrecimiento del presidente Macri. Ofrecimiento que quedó trunco, quedó a mitad de camino, porque él, digamos, abandonó ese lugar con pretensiones electorales
que son legítimas, pero que no tienen que ver con la estrategia del gobierno nacional, que está formado por tres fuerzas políticas. ¿Por qué no darle una interna? Es que no se le dio una interna, él decidió formar otro frente electoral. Él formó un frente electoral con el socialismo, que digamos no está en Cambiemos, tuvo otras posiciones y bueno, decidió competir por ese lado y nosotros competir por el otro. No hubo problemas, digamos. Particularmente Carrió tiene mucho margen de independencia en el gobierno, obviamente, dijo lo que yo conté de Durán Barba, pero en el caso tuyo es complicado manejarte entre la independencia de Carrió, tu independencia, tu rol profesional y las instrucciones de coaching de Durán Barba, por ejemplo. No, yo nunca recibí coaching de Durán Barba. Estuve el viernes en el encuentro de candidatos de Cambiemos. Hubo un momento, fue un encuentro muy largo donde hablaron dirigentes, ministros, Macri, funcionarios, sí, finalmente el presidente Macri. Durán Barba habló 10 minutos y dio algunos consejos de medios. Algunos los leí que trascendieron, son correctos, otros no. La verdad que eran más consejos de cómo contestar, a veces ser concreto, dar respuestas primero concretas y después dar explicaciones. Fueron, la verdad, consejos más bien prácticos, que a algunos les harán caso y a otros no. Coaching a mí no me ha tocado tener nunca. Ahora, Juan Manuel, bueno, el panorama electoral en la capital federal parece presuntamente inclinarse hacia ustedes. ¿Cómo ves lo de la provincia de Buenos Aires? ¿Ahí está el adversario a vencer? Sea Massa, sea Randazzo, sea Cristina. La verdad que sí, nosotros no queremos, los adversarios los terminó eligiendo la oposición, digamos. Cristina, Randazzo, Massa son candidatos en sus esquemas de alianzas por decisión propia. Y la verdad, nosotros no sabíamos si iba a ser Cristina, Máximo o Massa o quién era el adversario. Cambiemos, la verdad que está compitiendo contra sí mismo por tener la mayor representación posible. Juan, hace un año y medio que son oficialistas. Un año y medio que son oficialistas. Decime lo mejor que te parece que hicieron y el lado más flaco de estos 19 meses. El lado más flaco me parece que está claro que es la economía sobre la que se está trabajando todos los días, porque somos conscientes de que la situación... Lo mejor, el diálogo, la institucionalidad, hay consenso. El año pasado más de 90 leyes sacadas por amplias mayorías, siendo minoría. Me parece que eso es lo mejor. Juan Manuel, gracias por haber venido, fue un gusto. De nada, a ustedes. Pato.